Buenas, aquí estoy yo de nuevo. Esta vez vamos a hablar de una etapa importantísima para el diseño de proyectos digitales, que es la arquitectura de información. Hoy comenzaremos este camino por la arquitectura de información con los benchmarks y continuaremos con las primeras etapas para el diseño de la información. Recuerden que estamos siguiendo este esquema que yo les preparé, donde vamos a ir avanzando. A veces nos vamos a adelantar, otras veces nos vamos a atrasar con miras a que sea un proceso lo más pedagógicamente fácil para todos ustedes. En este momento vamos a hablar de arquitectura de información. Y acá les quiero presentar a Steve Krug, un autor muy simpático que hizo un texto fundamental para lo que vamos a continuar conversando, que se llama Don't Make Me Think. Ya era un experto de la usabilidad antes que la usabilidad fuera famosa. Él trabajó tratando de solucionar muchos problemas de sitios web que no estaban funcionando bien, y una de sus principales conclusiones es que aquellos sitios que no funcionaban bien son aquellos que hacían pensar a las personas, pensar sobre la estructura, que era lo que quería decir él, que nosotros tenemos que crear interfaces y diseñar los contenidos de tal manera que la persona no necesite gastar tiempo diciendo, wow, ¿qué significará rama de trabajo? ¿Podría ser un trabajo? Yo estoy buscando ofertas de empleo. ¿Podría ser, haré clic o no haré clic? Acá con otro ejemplo sobre la estructura. Si nosotros estamos acostumbrados, aunque el diseño web se ha modificado muchísimo con las interfaces móviles, aunque esté hablándonos de un mundo del diseño que ya hemos superado, sus principios siguen siendo utilísimos, inteligentísimos y muy simpáticos. Un texto muy simpático, y se los dejo en las recomendaciones bibliográficas para los que quieran seguir profundizando en este hermoso área del desarrollo de proyectos digitales, de interfaces digitales. Entonces él se refiere al que no me hagas pensar sobre la estructura, porque los sitios web son sitios de acción donde yo voy a buscar cosas, hacer cosas, y la idea es, entendiendo al usuario, los modelos mentales del usuario, nos va a permitir hacer un sitio web adaptado a lo que la persona conoce, usa, lo que está acostumbrada, a esas convenciones que van a hacer que nuestra estructura brille, sea mucho más sencilla. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante no hacer pensar? O bien, ¿en qué es importante no hacer pensar? Aquí les adelanto como la gran conclusión de Steve Krug, que dice que si nosotros queremos páginas web eficientes, y yo sumo a esto, no solamente páginas web eficientes, un reportaje online eficiente, una aplicación eficiente, estas deben mostrar su encanto en un solo vistazo. La mejor forma de conseguirlo es creando páginas fáciles de entender o como mínimo muy claras. Esto aplíquelo a cualquier tipo de interfaz que esté disponible en plataformas digitales. Entonces, acá hay mucha teoría detrás. Si quieren, avísenme, coméntenme, coméntenme, digan, suscríbanse y se enterarán de todo lo que viene. Ya ustedes saben que nos gusta lesear esto con las profes del ramo. Suscríbanse, nos gusta que esto sea una aula abierta, muéstrenle los videos a todo aquel que quiera aprender. Si eres un profesional y esto te ha servido, coméntalo para que mis estudiantes vean que esto que les estoy comentando son metodologías profesionales que trabajamos en el mundo real y que van a poder aplicarlas no solamente durante sus estudios de proyectos digitales, sino cuando salgan a trabajar con proyectos digitales. Nosotros como usuarios no leemos linealmente las páginas, las escaneamos. Somos como un pajarito que va viendo, deteniéndose en aquellos elementos que le llaman la atención. Este es uno de los hechos mejores documentados en la web, en que las personas tendemos muy poco tiempo en leer la mayoría de las páginas. Por el contrario, hacemos unos paseos, unos escaneos, por eso se dice escaneo, de forma rápida, leyendo muy por encima en búsqueda de palabras, frases o imágenes que nos capten la atención de la vista. ¿Y esto para qué? Para muy rápidamente saber de qué trata el sitio web y si llegamos al lugar correcto. Esto es muy importante, es una de las bases de la optimización para motores de búsqueda que vamos a continuar conversando en el próximo semestre en módulos más avanzados. Entonces, esto no significa que las personas son tontas, no quieren pensar para nada. ¿De qué se trata esto? Si la gente entiende a un primer vistazo, en una primera instancia, en menos de 5 segundos, en menos de 2,5 segundos, en menos de un segundo, qué hay que nuestro sitio tiene que leer,
Y si la persona quiere leer, se queda. Pero si no quiere leer en ese momento, entendió que allí hay algo que leer o que allí hay un video que es de 30 minutos que le interesa ver, y cuando esté dispuesta a leer, a ver, a escuchar, cuando esté en la disposición, tenga el tiempo, va a volver a buscarnos para oírnos, leernos, escucharnos. El tema es que rápidamente se tiene que entender qué hay, de qué se trata nuestro sitio web, qué puede hacer allí, por qué le es útil. Entonces, otra cosa importantísima, y esto me encanta repetirlo cada vez que puedo, las plataformas digitales rompieron con la prisión bidimensional del texto, rompieron con la bidimensionalidad del papel. Nosotros no tenemos por qué circunscribirnos a este formato tan de papel, tan analógico, de izquierda a derecha, de arriba para abajo. ¿Ok? No, aquí nosotros no tenemos restricciones de espacio. Virtualmente la web puede ser infinita, entonces no tenemos que publicar todos los detalles en una sola página. Los sitios web se construyen en capas. ¿Qué significa esto? Que no tenemos la necesidad de mostrarlo todo de una vez. Miren, aquí el ejemplo, ya ustedes saben que tengo como, que, ay, ya amo al New York Times, ¿ok? La amamos al New York Times, no por un tema esnovista, no por nada de eso, sino porque el New York Times ha pasado por un largo proceso de pensar cómo comunicar mejor en plataformas digitales, cómo hacer mejor periodismo, y no solo periodismo, cómo enseñarnos a cocinar mejor en plataformas digitales, cómo leer, escuchar historias de amor mejor en plataformas digitales. Ellos han pasado por un proceso de ingeniería, no solamente de sus plataformas gráficas y sus interfaces y los canales donde están presentes, un proceso de convergencia, como hablamos en los módulos de herramientas digitales, sino que han pasado por un proceso incluso de repensar la aproximación a los contenidos y diversificar los contenidos. Entonces, aquí un excelente ejemplo. Ustedes saben que ellos tienen un modelo freemium, te permiten leer un límite de páginas al mes, y si quieres seguir continuando, tienes que continuar leyendo, tienes que suscribirte. Entonces, cuando uno llega al límite de las 10 no te explican todo esto, aparece una simple pantalla que te dice no te pierdas ninguna de las historias que tenemos para ti. Ya, ok, lo vi grande. No, no lo quiero perder. ¿Qué puedo hacer? Ok, me puedo inscribir si yo ya estoy suscrito, me puedo loguear o puedo ver cuáles son mis opciones. Ya, estoy inscrita, hago login. No estoy inscrita, ¿cuáles son mis opciones? Hago clic y allí voy a ver cuáles son los planes que tengo para suscribirme. ¿Ven? Entonces, este es como un simple ejemplo, sencillo, no muy profundo, para demostrarles que no tenemos por qué presentar todos los detalles en una sola pantalla. La web es enorme, debemos construir en capas. Lo importante es no hacer pensar a nuestras usuarias y a nuestros usuarios tanto, sino que rápidamente puedan darse cuenta que tenemos para contarles, ofrecerles, informarles. ¿Ok? Eso es muy importante. A eso se refiere Krug cuando dice no me hagas pensar. Entonces, sumando a Krug, aquí les quiero, hasta ahora no hemos hablado de Carlos Escolari, otro grande, del mundo hispanoparlante, vecino, que tiene un texto llamado Hipermediaciones, que también desde una perspectiva mucho más académica, no tan profesional como la de Krug, también se ha dado cuenta de lo importante que es tener interfaces usables, es decir, que sean fácilmente usadas y entendidas por nuestros usuarios. Entonces él de aquí saco esta idea central que dice Scolari: una interfaz que respeta los principios de usabilidad debería desaparecer. El proceso de interacción debe ser natural, casi automático, apenas percibido por el usuario. Entonces nosotros tenemos que pensar en diseñar interfaces, diseñar información que sean intuitivas, que desaparezcan, que no nos tengamos, ¡ay, qué mal este sitio web! No entiendo por dónde debo empezar, qué debo hacer, hago clic aquí, no hago clic. ¿Me siguen? Entonces, vamos a ir construyendo en esta idea. Donald Norman, otro grande, otro de los grandes padres del diseño industrial y podríamos decir diseño centrado en el usuario. Donald Norman dice: la mejor interfaz es aquella que no se siente. Entonces, vamos a seguir en esto nuevamente. Estamos hablando de la interfaz. No significa que la gente no lea, no escucha, no vea. No, la gente quiere leer, escuchar, ver cuando le da la gana. Entonces nosotros tenemos que tratar de explicarle rápidamente, sencillamente, intuitivamente todo lo que pueda hacer para que decida la profundidad, el tiempo que le va a dedicar a su navegación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo diseñamos interfaces usables? Una de las fases más concretas es la etapa de arquitectura de información, que es la que nos ocupa hoy. Entonces, en simple, muy simple, ¿qué es la arquitectura de información? Es el proceso de organizar la información y la navegación para ayudar a la gente a encontrar rápida e intuitivamente lo que necesita.
es pensar no en función de lo que para nosotros como editores, como autores, como diseñadores es lógico, y sino pensar en los modelos, ponerlos en los zapatos de las personas y pensar qué es lo lógico para ellas, ¿sí? No es pensar desde la perspectiva del editor del periódico, sino de la necesidad de información que tiene la persona a la cual estamos escribiendo. Entonces, ¿qué hace este personaje, el arquitecto de información? Aquí lo estamos simplificando en un personaje, pero esto puede ser un equipo de personas, pueden ser un equipo de profesionales. ¿Por qué les insisto tanto en esto de arquitecto de información? Porque los periodistas y los comunicadores nos hemos convertido, es como una de las cosas para las que somos buenos. Nosotros estamos acostumbrados a jerarquizar información, a darnos cuenta qué es la noticia, qué es lo importante, qué debería antes, qué vir después. Deberíamos ser expertos en jerarquizar información, en valorar información con el rigor periodístico. Entonces somos ideales para esta tarea. También hay bibliotecólogos, hay diseñadores gráficos, pero en buena medida la arquitectura de información es una disciplina que no las hemos tomado los comunicadores. Entonces, ¿qué hacemos? Acuérdense, aquí le hacemos de todo. Aquí tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, esa es una de las cosas bonitas de nuestra carrera. Pero en este momento estoy hablando del arquitecto de información, que es este personaje o el equipo de personas que se encarga de analizar las características de un sitio o de una plataforma que tenemos que diseñar o rediseñar, porque ese es otro de los grandes trabajos del arquitecto de información, rediseñar sitios que no funcionan bien y nos contratan para eso. Eso es como uno de los trabajos, a mí que soy como media toc a veces, es fantástico ordenar cosas. ¿Okay? Entonces, y siempre lo importante es que el arquitecto de información analiza las características y las funciones de este sitio que tiene que diseñar en función desde la filosofía del diseño centrado en el usuario. ¿Okay? Eso, nunca olvidarlo, nunca olvidarlo. Esto está entre líneas, está sumido siempre detrás de un buen proceso de arquitectura de información, está el usuario. Entonces, el arquitecto de información analiza. Luego del análisis define la lógica de la navegación y la estructura de los contenidos que va a tener ese sitio, va a hacer un balance entre la gráfica y la cantidad de texto, es decir, aquí somos como el director de orquesta entre la interfaz gráfica y el diseño de la información que va a ir publicada en ese sitio. ¿Sí? Y conceptualiza, diseña la interfaz y genera manuales gráficos del sitio. Cuando digo conceptualiza y diseña, es que el arquitecto llega hasta la etapa de entregar un plano, por eso se llama arquitecto. El arquitecto, al final, el que construye es el ingeniero, ¿no? Si nosotros contratamos a alguien que al final termine programando o haciendo o encargándose del sitio web, va a ser un buen sitio web si hemos desarrollado un buen diseño previo. ¿Okay? Entonces, esta es como la etapa, si la vemos desde el punto de vista, por eso se llama arquitectura, si la vemos con esta analogía en el campo de la arquitectura, nosotros vamos a generar los planos con los cuales se va a construir esa casita. En este caso, con el cual se va a construir nuestro proyecto. Eso es ser arquitecto. ¿Cómo lo hace? Está el proceso de benchmark. También lo van a encontrar por allí como benchmarking. Es parte del método del design thinking, del marketing, ya se los voy a mostrar, pero la arquitectura de información tiene otro foco para que no se me confunda. Acá tengo unos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes buscan benchmarking, benchmark, van a encontrar muchos sitios web como este, donde les hablan de que el benchmarking es investigación cualitativa, que proviene de la empresa Ceros, que estaba haciendo investigaciones para ganarle a su competencia. Es como un análisis de la competencia. ¿Qué está haciendo la competencia antes de yo modificar, mejorar o lanzar un nuevo producto? Si bien tiene algo que ver con nosotros, no es este el foco que le damos en la arquitectura de información, ¿ok? Pero nuevamente, ¿por qué me encanta decirles los orígenes y qué otras disciplinas o campos utilizan estos conceptos? Es para que vean que el diseño de proyectos digitales no viene de la luna, no llegó a Orwell, no es algo que vino con los marcianos, es algo que va reuniendo mejores prácticas de un montón de campos según el sentido común. Y este sentido común ya tiene autores, textos, metodologías, agencias que trabajan en ello. Entonces, para que vean que esto es simplemente una sistematización de buen sentido común y de mejores prácticas. ¿Ok? Entonces, tomamos términos sin vergüenza de muchas otras disciplinas. El benchmark es uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el foco del benchmark en la arquitectura de información? Primero, muy importante, el benchmark
Se realiza durante la fase de investigación o diagnóstico, al igual como ya les adelanté del proceso de definición del usuario arquetípico. Es un análisis comparativo de proyectos similares aplicando uno o más criterios. ¿Por qué es importante hacer este análisis? Porque nos ayuda a tomar mejores decisiones estratégicas durante el diseño del proyecto. El objetivo del benchmark es identificar las mejores convenciones en lo que sea que nosotros vayamos a hacer. Convenciones con respecto a cómo se planifica la información dentro de la interfaz y a cómo es la interfaz gráfica. Cuando digo convenciones, es porque el mismo Krug en su página 81, si lo quieren revisar con más calma, dice que la web se basa en convenciones. Por ejemplo, identificamos el sitio web en el header, en la parte superior de la página, y solemos poner el nombre o el logo en la parte izquierda de la página. U otras convenciones, como que los enlaces son de color azul y cuando uno pasa por encima se destacan o cambian de color. Esas son convenciones que funcionan, que la gente está acostumbrada a ellas. Entonces, partiendo de lo que Krug dice, no me hagas pensar, no reinventes el diseño que ya funciona, porque vas a hacer a la persona detenerse segundos para tratar de entender tu planteamiento tu reinvención de una convención que ya funciona. Entonces, en la web, queridos, imitamos las buenas prácticas sin ningún tipo de vergüenza. Buscamos convenciones que funcionan y las seguimos. No solamente identificamos buenas prácticas para seguirlos. Parte importante es identificar prácticas de las que nos queremos alejar. Entonces, muchas veces, siempre es más, un buen benchmark consta de identificar esto funciona, esto no funciona y por qué. Es genial este proceso para realmente determinar qué es lo que queremos. Ahora, ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir. No hay que limitarse a referentes o competencia directa. Muchas veces las mejores prácticas están en otros campos, en otras geografías, en otros idiomas. Ábranse al mundo, por favor, se los pido. ¿Ok? No imiten lo que ya está haciendo el que está al lado de ustedes porque van a terminar haciéndolo exactamente lo mismo, replicando malas prácticas quizás. Y muchas veces los mejores ejemplos no están al lado. Miremos a otro lado, ¿ok? Busquen referentes. La web es enorme, el mundo es muy grande. Esa es la invitación. Ahora, aquí les tengo como un ejemplo de un proyecto previo. De esta página les gustó el menú porque es de fácil acceso y tienen un buscador que se ve muy claro. Les gustó que el diseño es sofisticado, es sencillo y que es responsive, que es adaptable. De esta otra página no les gustó que la publicidad es más importante que el sitio, les pareció aburrido el diseño, no hay clasificación por género, no es una plataforma adaptable, no tiene buscador. De este otro sitio les gustó que el menú es de fácil acceso, que las categorías son muy útiles, muy prácticas, que es minimalista, que les gustó la paleta de colores. De este otro sitio no les gustó el exceso de información porque agota visualmente al usuario, que tiene muchas ventanas emergentes que abren automáticamente descontrolando la navegación, que no es adaptable, no se ve bien en pantallas pequeñas, no hay diferenciación cromática. Les quería mostrar otro tipo de benchmark, ¿recuerdan? Que les había contado del Lenfest Institute en Pensilvania, donde ellos hacen medios, ellos se especializan en ayudar a medios locales a generar pequeños medios, ¿sí? Entonces ellos también hacen otro tipo de benchmark, ahí les dejé el enlace para que lo vean, donde hacen, por ejemplo, en este caso querían desarrollar una aplicación para, para recomendar comida, y bueno, aquí buscan cuáles son las principales competencias: OpenTable, Yelp, Saga, LocalX, ShareSpeed, bla, 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 bla. Y entonces se ponen aquí en un documento como mucho más tradicional a ver qué ofrece la aplicación, cómo está haciéndolo, dónde está, qué sé yo, y buscan como criterios que a ellos les interesan para poder em, para poder comparar y tomar decisiones en la aplicación que van a desarrollar o que van a recomendar a alguien desarrollar. Esta es como otra forma de hacerlo, se las presento porque de pronto les parece mejor, pero esto de presentar referentes gráficos ayuda muchísimo, es muy claro, más cuando vamos a continuar desarrollando el prototipo visual, entonces ayuda muchísimo. Ahí les dejo el enlace a la presentación. Ahora, ¿cuáles son los próximos pasos una vez que nosotros tenemos claro el objetivo del proyecto, el usuario del proyecto y los benchmarks del proyecto? Bien, nos vamos a determinar, ojo, todo esto es parte del proceso de arquitectura de información. Nos vamos a determinar contenidos
nos vamos a definir taxonomías y rótulos, vamos a definir la estructura de información y el diseño del esquema, que son los famosos wireframes o layouts. ¿Ok? Acuérdense que aquí le pegamos como al Spanglish, porque casi todos estos métodos vienen del inglés y bueno, se han popularizado estos términos y es bueno que ustedes los conozcan porque así se habla allá en la calle. Bien, sobre el punto 2, 3 y 4, continuará, seguimos luego. Ahora vamos a hablar brevemente de la fase de determinación de contenido y en qué consiste. Bien, determinar el contenido es básico para desarrollar un proyecto digital, bien sea un sitio web, una aplicación o un simple reportaje que vayan a publicar en Adobe Spark o una plataforma similar. Pero para hacer el monito tenemos que tener claro cuáles son los contenidos que van a estar allí. Entonces, es como tan sencillo como esto. De pronto, cada vez que iniciamos un proyecto en nuestras mentes o después de la investigación de los usuarios, tenemos claro un montón de ropa, zapatos, collares, calcetines, calzoncitos, que tienen que estar en nuestro closet, ¿ya? Pero eso no funciona. Tenemos un montón de contenidos desordenados y ¿qué tenemos que hacer? Darles un orden con una lógica específica, con taxonomías específicas, con un sistema específico. De eso vamos a hablar más adelante. Pero tenemos que tener claro qué va en el closet para ordenarlo. Y eso es precisamente la etapa de diseño de contenido. Es la primera fase para definir el diseño estructural de la información que va a haber en nuestro sitio web. Y si nosotros hacemos un buen trabajo diseñando esta estructura, vamos a hacer que el sitio web funcione mucho mejor. Recuerden, siempre insisto, pensando en el usuario. Hay una herramienta ideal, como un ejercicio ideal, que se llama los mapas conceptuales, que es hacer un inventario de los contenidos que estamos pensando que deben estar en el sitio web y relacionarlos, ¿sí? Miren, entonces este es el ejercicio que vamos a hacer porque los benchmarks son muy importantes, vamos a tener claro el usuario y vamos a tener que ahora, a partir de los benchmarks y de las conversaciones con nuestros usuarios y obviamente de la idea original, del objetivo original del proyecto, ya estaríamos como listos para hacer estas relaciones de conceptos y de contenidos que deberían estar en el sitio web. Esto es algo que vamos a hacer en el taller. Entonces, aquí les presento estas aplicaciones. Hay varias plataformas. Ustedes busquen plataformas para hacer mapas conceptuales o mapas mentales, que son plataformas muy fáciles donde no nos vamos a distraer logrando que los cuadritos nos calcen, sino que nos ayudan a pensar y a generar lógicas jerárquicas de la información y darnos cuenta, no, esto no debería estar acá, lo voy a subir para acá, esto lo voy a bajar. Empezar como a ordenar y a jugar con toda la información que creemos que debe estar en nuestro sitio web, pero aquí les recomiendo dos, el Bubbles o FreeMind. Estas son muy buenas herramientas para organizar estos mapas conceptuales que, ojo, no es la estructura de navegación del proyecto, eso es una etapa más avanzada, no son los nombres que van a aparecer en los rótulos de navegación, eso es una etapa más avanzada. Partamos por pensar, no importa que tengamos claro el output gráfico final, el nombre final, sino qué debe estar en el sitio web. Y empecemos a organizar esto y estas plataformas nos permiten jugar, organizar, repensar esto. Entonces, les recomiendo Bubbles porque no tienen que bajar ningún programa, sino inscribirse. Freeman es muy bueno, pero tienen que bajar. Me gusta este ejemplo porque es como muy fácil. Ellos saben que quieren hablar de series de televisión y ellos creen que las deben ordenar según el género, qué géneros quieren tratar, drama, comedia, ciencia ficción, bla, bla, bla. También sería importante, de pronto alguien las va a querer buscar por el origen. También a ellos les pareció importante hablar de series que están completas y otras que ya terminaron y otras que están canceladas, porque ellos decían que piensan que, según su estudio de usuarios, que hay personas que definitivamente no quieren empezar una serie que fue cancelada porque dicen que se van a quedar sin el final, qué sé yo, otras que están en emisión, que ellos tienen ahí como distintas, esto fue como un esbozo preliminar, donde ellos decían, a ver, todo esto debería estar en nuestro sitio web, que es distinto a cómo va a quedar el sitio web al final. Este es como un ejercicio preliminar de empezar a hacer un inventario y una organización, una jerarquización de la información que queremos que esté en nuestro sitio web. Ojo, estoy hablando mucho de sitio web porque en nuestro taller estamos trabajando con el diseño de proyectos digitales completos, ¿ya? Y vamos a trabajar con un sitio web para obligarles a diseñarlo y ver lo fácil que es hoy con las herramientas disponibles. Pero esta lógica también aplica para el diseño de información de un reportaje, ¿verdad?
cuáles son los contenidos que deberían estar. Entonces, antes de empezar a escribir, nos ayuda a pensar la estructura. Esto funciona muy bien para la web. Es distinto, es muy distinto que escritura para otros formatos. La web tiene su propia lógica y de eso hemos hablado hacia atrás mucho, 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 mucho. Nada, entonces, ¿qué nos quedan los próximos pasos? Una vez realizado el inventario de contenidos y esta estructura, podemos empezar a ordenarlo, que es algo que vamos a ver cómo ordenarlo en su próxima sesión, que es, vamos a ver cómo definir taxonomías y rótulos de navegación, cómo dejar clara la estructura de información y cómo hacer el famoso wireframe. Bien, ¿preguntas? Nos vemos luego y gracias por llegar hasta aquí. Y ya saben, si les gustó, suscríbanse.